Podcast. Lo mejor está por escuchar. Aquello es África, no sé si Justo lo distingue, la montaña aquella. Como ven, se ve perfectamente. Que la distancia es como 14, ¿cuántos son? No sé, La mínima creo que son 12 o 14, sí, kilómetros. Nosotros aquí en el mar medimos con millas náuticas, pero bueno. Claro, sí. ¿En millas náuticas cuánto es? Serían 9 aproximadamente, desde los dos puntos, digamos, más cercanos. Pero de Marruecos, o de la zona norte, digamos, es todo lo que entra es hachís. O inmigrantes, bueno, pero el tema de mercancías ilegales es hachís. Para hacerlo clandestinamente prefieren zonas más deshabitadas. A partir de la zona exterior de la bahía, digamos, hacia Tarifa o de Punta Europa hacia Málaga. Aquí si entran de día, pues o suelen hacerlo muy rápido, porque ya lo tienen todo preparado en la zona de alijo, las personas que tienen que recogerlo, o lo hacen de forma ocultándolo en doble fondo, a lo mejor en una embarcación de recreo, haciéndose pasar por un turista más o una persona de... Claro. Con una embarcación más deportiva, ¿no? Más de recreo. Claro. Pero bueno, eso incluso se detecta porque normalmente una embarcación que viene de la zona de Marruecos, aunque sea recreativa, se vigila, ¿no? Normalmente el CON nos llama, viene una embarcación de tal zona hacia la bahía. Claro. ¿Vamos? Sí. Estamos listos. Ha habido veces también que se han fondeado alijos de droga con una bollita flotando. Claro, parece que está haciendo submarinismo para Lo han dejado de noche y después han venido submarinistas a sacarlo. Es un día soleado de julio en Algeciras y voy a bordo de una patrulla ligera de la Guardia Civil para recorrer la zona industrial de la bahía en una operación rutinaria de control. En la patrullera voy con 4 guardias civiles. El puente de mando está cubierto, es un espacio forrado de madera, con asientos cómodos, casi con un aire de barco señorial. Es un contraste curioso con la tecnología punta de los mapas y radares de la Guardia Civil. ¿Eso que es activado? ¿Qué es lo que es? Bueno, está la emisora nuestra de la Guardia Civil para contactar con otros equipos, con la central. Y el otro es el VHF Marino, que es una emisora de ámbito marino, digamos. Tanto para emergencias como para comunicaciones. Claro que puede haber cualquier embarcación que se esté comunicando por ese canal. Sí, el canal, ponemos el 16, que es el canal de socorro. Pues Claro. si alguien tuviera alguna necesidad de socorro, pues... La velocidad normal de este tipo de embarcación es de 40 nudos, unos 74 kilómetros por hora. La mayor parte de los días, el recorrido llega hasta el puerto de La Línea, bordeando toda la costa norte de la bahía de Y el Algeciras. narcotráfico ya es más... puede surgir en cualquier sitio. Ha habido muchas veces que se meten aquí en bahía, pero bueno, para ellos, digamos, también es más riesgo porque es la zona más vigilada, ¿no? Más patrullas, hay más población, policía, aduana, nosotros, cámaras de vigilancia. Entonces prefieren zonas más aisladas. A partir de, digamos, de la bahía hacia afuera, pues hacia Tarifa o de Tarifa para allá, suele ser más frecuente. En una mañana como la de hoy, soleada pero con grandes bancos de niebla, lo normal es encontrar y controlar el acceso de embarcaciones recreativas, sabiendo que la niebla puede también ser refugio de barcas que trafican, aunque normalmente es por la noche cuando comienza el contrabando, drogas, pero también tabaco. La patrulla de hoy comenzó la jornada a primera hora del día y estarán recorriendo la bahía de Algeciras hasta pasadas las 8 de la tarde. Está la desembocadura del río Guadarranque, que no sé si recordarás que era un paso de narcoembarcaciones hacia adentro con droga o para ocultarla. Por eso están puestos aquellos Y palitos fue ahí. cuando se hizo la barrera esta famosa, que ha tenido resultados, ha dado buenos resultados, la verdad. ¿Esas embarcaciones son más rápidas que esta embarcación? Sí. O sea, vosotros no podéis ni intentar Sí, hacer bueno,
El problema es una vez que está a su alcance o la tienes a tu alcance, que se paren o no, que normalmente nunca paran. Y luego ya también depende mucho del estado de la mar. Hay veces que el mar es favorable a nosotros o le es favorable a ellos. Claro, porque las otras embarcaciones, de ellos, ¿a cuánto se pueden poner de velocidad? Pues algunas a 60 y algo más. Las otras son, bueno, si las has visto ahí en el puerto, son embarcaciones pequeñitas, con mucha potencia. Claro. Algunas llevan 3 hasta 4 motores fuera borda, entonces mucha potencia y una embarcación pequeña. Sí, es difícil. Es muy difícil. Nosotros las perseguimos lo que podemos, claro, y ya dependiendo de su forma de actuar, pues si van hacia Marruecos, hasta el límite de la jurisdicción española. Como el movimiento que harían, intentan entrar aquí y si vosotros les pilláis mitad de recorrido, dan media vuelta y vuelven a Marruecos. Sí, o si ven que nos pueden sacar ventaja, pues prefieren abrirse agua fuera de costa. Y si ven que tiene peligro de alcanzarlo, pues normalmente cogen hacia agua marroquí. Claro. Se sienten ellos más protegidos. Mar de Rabia. Una coproducción de Podium Podcast y Cora Media. Episodio 6. Silencio. Bueno, nosotros llevamos a cabo día a día operativos, ¿vale? Que son operativos principalmente de lo que son de prevención y de detección. Si hablamos de organizaciones transportistas, por ejemplo, de hachís, esos operativos de detección están basados en detectar lo que es la amenaza para poderla interceptar, ¿no? En este caso juega un papel importante lo que es el sistema integrado de vigilancia exterior, ¿no? El SIBE con el que cuenta la Guardia Civil, que hace una detección lejana de embarcaciones sospechosas de poder traer droga, y en base a eso pues se montan los operativos para intentar interceptar esa embarcación o esa amenaza, ¿no? Ahí participan pues unidades de diferentes tipos dentro de las propias comandancias, principalmente unidades de seguridad ciudadana, pero también unidades del servicio marítimo, unidades del servicio cinológico, si son en puertos o donde corresponda, y también se cuenta con el apoyo aéreo del servicio aéreo y otro tipo de unidades, ¿no? Él es el comandante Segura, jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil de Andalucía, y me recibió en su despacho en Sevilla para explicarme cómo son estos operativos contra el narco. El despacho del comandante Segura se encuentra en el enorme edificio de la Guardia Civil en la capital hispalense, rodeado de los pabellones de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Bueno, desde que está en marcha es verdad que la Guardia Civil viene desarrollando importantes operativos que están dando buenos resultados y que están haciendo importantes incautaciones, pero sí que es cierto que en el año finales del 2020 y en el año 2021, a la presión policial que se viene ejerciendo en lo que es el campo de Gibraltar y toda la zona de actuación del Plan Especial de Seguridad, se unió otras circunstancias, ¿no? Y es el stop de producción del hachís en Marruecos como consecuencia del confinamiento provocado por la pandemia. Y una vez que se abrieron las vías de comunicación y las restricciones de movimiento, todo ese hachís salió, y por eso esas cantidades tan importantes que se acumularon, que se incautaron en el año 2020 y 2021, que fueron el pico de aprehensiones de hachís. Os voy a ser sincero. A mi compañero Javi, a todo el equipo y a mí nos hubiera gustado que este episodio de Mar de Rabia empezara de otra forma. La idea que tuvimos desde el principio era poder contarte cómo trabajan las fuerzas de seguridad del Estado contra el narcotráfico. Hace meses, muchos, que pedimos permiso a la Guardia Civil para acompañarles en la medida de lo posible. Nos parecía que si la principal respuesta que se da desde las instituciones para mejorar la situación en las zonas afectadas por el narcotráfico es el aumento de operativos policiales, qué mejor que contar desde dentro cómo son. Pero ha sido imposible.
Meses de peticiones, reuniones, llamadas, mensajes, ahora que sí, ahora que ya veremos, ahora que seguro que os avisamos, el mes que viene, el otro, esperad a después de verano. Toda esa espera no ha sido suficiente para que conociéramos cómo trabajan las fuerzas de seguridad del Estado contra el narco en un operativo específico. Seguridad, exceso de celo, falta de tiempo, probablemente todos estos motivos combinados han hecho que este podcast documental acabe de otra manera a como habíamos pensado. Hemos andado por las calles de los pueblos, hablado con sus vecinos, con sus trabajadores, políticos, empresarios, profesores, guardias civiles, y nos faltaba conocer qué pasa dentro de los despachos donde se decide cómo luchar contra el narco. La entrevista con el comandante Segura duró muy poco, apenas unos 20 minutos. El comandante es parco en palabras, aunque se nota que sabe de lo que habla. Aún así, hubo tiempo para comprender que la labor contra el narco es un trabajo conjunto entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Y ahí entra la Policía Nacional. Principalmente luego se trata de cubrir las cabeceras de los ríos, que son Huelva y la zona de Sanlúcar. Y luego, por otro lado, para la zona de Algeciras, que donde también, aparte del puerto, está la zona de la línea, toda esta zona. Entonces es el puntos estratégicos para poder movernos con más facilidad y estar más en las zonas. Ricardo Herranz es inspector jefe y jefe de sección del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado de Cádiz de la Policía Nacional. Le entrevistamos unos días después desde los estudios de la cadena SER. Conoce bien los operativos, coordina los 3 grupos del Greco que hay desplegados en la provincia y también en Huelva, en las 3 zonas más destacadas en la lucha contra el narco. Te llega cierta información de una persona que puede estar operando o desarrollando este tipo de actividad y tú empiezas a hacer unos primeros trabajos preliminares para ver si efectivamente esa información pues tiene visor de esa realidad. A partir de ahí que tú compruebas que efectivamente esta persona todo apunta que se está dedicando a estos hechos, pues empiezas a hacer seguimientos, empiezas a hacer vigilancias, empiezas a obtener información y a raíz de él vas viendo los contactos y vas, digamos, sacando las personas con las que puedes estar trabajando. Una vez que consideras que tiene la información suficiente, le haces un escrito donde a la hora de poder intervenir teléfonos o empezar a abrir la investigación vas a necesitar recabar su apoyo. Una vez que fija el especial antidroga considera que ya tiene los indicios suficientes, lo eleva, hace un escrito al juez instructor y a partir de ahí se abre una investigación. A mí siempre me pareció muy curiosa la forma de nombrar los operativos contra el narco. Llevan años en nuestro país y siempre hay algunos que son especiales, que se quedan en el recuerdo, que suponen algo diferente. Mira, pues te puedo hablar precisamente de la Operación Grajuela. Es una investigación de la que igual me siento muy orgulloso porque se ha podido desarticular la que consideramos nosotros la mayor red de narcotransportistas que estaban operando en el estrecho, en concreto por la zona de Sanlúcar. Y me siento orgulloso, lo primero, por la importancia y la relevancia de la organización investigada y también porque ha sido una operación conjunta entre los 3 cuerpos, donde cada uno ha sumado sus capacidades y se ha podido, la verdad, asestar un importante golpe a estas organizaciones. ¡Policía! ¡Señora, abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre! La operación Grajuela, que comenta el inspector jefe Herranz, fue desarrollada el 16 de abril de 2024 en paralelo entre España y Portugal, con un despliegue de 250 agentes. Y en ella se detuvo a 19 personas acusadas de formar parte de una red que disponía de entre 8 y 10 narcolanchas de forma permanente en el estrecho de Gibraltar para transportar hachís y cocaína. Su cabecilla vivía en una lujosa urbanización cerca de Lisboa. Escuchando al comandante Segura y al inspector jefe Herranz, entiendo cómo son los operativos contra el narco, pero sigo con la duda. ¿Cómo se mueve la droga desde que sale de una lancha hasta que llega a las calles de media Europa? Mira, pues la estructura está debidamente organizada, sin ninguna duda. Existe un cabeza o cabecilla de la operación y una jerarquía reconocida por los propios integrantes. Y se asignan roles
de manera que cada cual tiene su cometido. Y también existen otros miembros que, aunque no forman parte directamente de esta organización, son imprescindibles, ¿no? Y son los conocidos como estar de punto, que son los que se encargan de la vigilancia de cuando venga alguna dotación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y dan aviso para controlar la presencia, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en una de estas noticias que se hacía eco, una publicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se podía leer en un WhatsApp de entre los narcos y que decía lo siguiente, ¿no? Decía: tengo 60 puntos, 20 en tierra, tripulación, 4 choferes en coche, guarderías, reposo y entregas. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que estamos ante organizaciones y que además tienen lugares reservados para introducir la droga por vía marítima, y es decir, que cada organización también hay que tener en cuenta que tiene su tramo geográfico por donde suelen trabajar para alijar la mercancía. Andrés López es antropólogo y autor del ensayo Procedencia y destino del hachís que cruza el estrecho de Gibraltar, y conoce en profundidad el día a día de los pueblos y barriadas de la provincia de Cádiz, especialmente los cercanos al estrecho. No tiene por qué descargarse la droga en ningún puerto, concretamente, aunque si lo hacen, lo suelen hacer, como hemos dicho antes, por la playa a la costa, donde se aprovecha la orografía de árboles, la poca visibilidad que hay, o incluso cuando hay mucha visibilidad también es más fácil porque ellos pueden ver de lejos si algún coche se aproxima hacia ellos. Al hablar con Andrés surgían más y más preguntas. Él cree que exclusión social, juventud y narcotráfico van de la mano. Y así, en esa retroalimentación que parece que nunca acaba, es como se consigue que el negocio siga adelante. En el momento que está la arcolancha, pues llega a la orilla, hay un despliegue de estos miembros, como hemos dicho, ¿vale? Y descargan la mercancía súper rápido. Ahí se transportan en 4x4 que ya están preparados, ¿vale? Y salen huyendo a gran velocidad para esconder esa mercancía en lugares que ya tienen también ya previstos y están ya, digamos, concertados con ello, ¿vale? Utilizan también técnicas a la hora de los desplazamientos, como son vehículos que van delante del que transporta la mercancía y van avisando de la presencia policial por carretera, para que el vehículo que transporta la mercancía pues pueda cambiar la ruta o realizar cualquier maniobra en caso de ser interceptado. Además, también que utilizan tecnología para saber dónde se encuentran los puntos de controles y demás. Entiendo que la droga llega desde un barco, que hay un equipo de gente preparado para recibir el alijo y que todo salga bien, pero ¿y después? Una vez que el producto toca la tierra, se transporta hasta las viviendas que ya tienen preparadas los miembros de la organización, que cuentan con escondites también sorprendentes, ¿no?, para almacenar grandes cantidades de fardo o incluso toneladas. Este tipo de escondite se les conoce como guardería en el argot de los narcos, y es ahí donde el producto pues va teniendo después salidas por carretera, con vehículos normalmente de alta gama. La mayoría de las veces son sustraídos o se les coloca placas, lo que se consideran placas matrículas que son dobladas, y es uno de los medios por donde se hace la distribución a distintos puntos geográficos de España, incluso de Europa, como hemos dicho antes, aunque también se pueden mover en camiones u otros vehículos que intentan que pasen desapercibidos. Cuando hablé con el comandante Segura en Sevilla, me recordó qué sucede cuando se decide centrar los esfuerzos contra el narcotráfico en una zona concreta. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la zona cero, cuando empieza el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, era el Campo de Gibraltar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando se presiona en un determinado sitio, pues oye, se produce un efecto globo que hace que las organizaciones criminales busquen otras zonas más seguras para operar. Entonces las organizaciones criminales empezaron a formar alianzas con organizaciones de otras zonas más alejadas. Pero no solo eso, sino que las organizaciones han seguido abriendo nuevas rutas, ¿no? Y en esas nuevas rutas pues han ido hacia zonas más alejadas, menos vigiladas, donde se sienten más seguras, como pueda ser Levante peninsular o incluso Portugal. La Guardia Civil y la Policía Nacional dejan claro que este problema no es algo concreto de Barbate, Cádiz o el Estrecho. Es algo presente en casi todas las calles de Europa. La mayor parte del hachís que entra por las costas andaluzas no se va a quedar aquí en la península, sino que ese hachís tiene un destino exterior para el resto de Europa. Date cuenta que cada vez que va pasando una frontera, el precio del hachís se va multiplicando. Y un kilo de hachís que aquí en España adquiere, que ya es una barbaridad porque antes era mucho más barato, vale 2.000 euros, cada vez que va pasando una frontera se va multiplicando su valor. Entonces eso ha provocado que organizaciones internacionales se asienten en el territorio
y lo que hacen es contactar directamente grupos locales para organizar las operaciones. Ellos tienen sus suministradores en Marruecos y lo que hacen es contratar aquí a las organizaciones locales para que le hagan la introducción, el transporte marítimo y la entrada en tierra. A partir de ahí ellos organizan sus convoys que los van a llevar en principio a Francia, Alemania, Inglaterra o a donde sea. El inspector jefe de la Policía Nacional habla de externalización de servicios para el transporte de la droga. El capitalismo llevado a su máxima expresión para la explotación de negocios ilícitos. La mayor parte del hachís que entra por nuestras costas, el destino final de él es el resto de Europa, es Holanda, es Francia, efectivamente también es Italia y es Inglaterra. Si sabemos que las grandes partidas, solamente por el volumen que entra, es imposible que el mercado interno pudiera asumir ese volumen de sustancia. Y de hecho en nuestras investigaciones, cuando tú haces una gran operación, siempre están personas detrás de otros países. Bien hay marroquíes, hay franceses, hay italianos, hay un montón de gente. Esta historia no se queda en lo que pasa en Barbate, en Algeciras, en las comisarías de la Guardia Civil o ni siquiera aquí, en este estudio de grabación de Podium Podcast. Hemos apurado los tiempos por si había cambios en la lucha contra el narcotráfico, por si algo cambiaba en la investigación del asesinato de los 2 guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez, por si recibíamos alguna reacción o llamada de alguno de los protagonistas y para que la historia estuviera lo más cercana en el tiempo a ti cuando tú la estés escuchando. Porque esta es una historia que está viva, que cambia, se deforma y evoluciona con el paso de los días. El narcotráfico, el desempleo, el abandono institucional son olas gigantes que cruzan fronteras y lo inundan todo. Desde las costas italianas a las calles de Colombia, los bares de Copenhague o los restaurantes de Lisboa. Esta historia nos ha enseñado que el mar de rabia puede estar en cualquier parte del mundo y que la misma explotación que le aplicamos al sur global, extrayendo sus recursos, ignorando sus derechos, negociando con gobiernos corruptos, aquí la transformamos en forma de olvido con nuestro sur. Nuestras sociedades se construyen en base a silencios y palabras tabú, y no solo respecto a quiénes somos y las identidades que nos queremos atribuir. También se construye con las realidades que preferimos no admitir, pero con las que convivimos cada día. Según datos del Plan Nacional sobre Drogas, en 2022, casi el 41% de la población reconoce haber consumido cannabis alguna vez en la vida, en una tendencia que crece cada año y que se encuentra en máximos históricos. Más datos, el 21% de la población entre 15 y 64 años asegura haber consumido hachís en los últimos 30 días. Los datos oficiales son fríos y sin caras. En Mar de Rabia hemos intentado ponerle voz a quienes conviven con todos esos problemas, conocer sus preocupaciones, sus intentos por salir adelante, sus esperanzas para mejorar su día a día, para encontrar un empleo, para llegar más desahogado a final de mes. Esta historia acaba en las calles de Madrid porque en realidad no le pertenece a nadie, ni a Barbate, ni a Yoya Tauro, ni a sus vecinos, ni a los políticos. Es un problema que nos afecta a todos y poco tiene que ver dónde hayas nacido o dónde vivas. Has conocido un poco mejor a Débora, a Antonia, a Fernando, a Montserrat, a José Manuel, Roberto, Mimma o Michele. Pero esta es una historia que tiene un protagonista principal: el silencio. Es el silencio de los pescadores que no quieren meterse en líos, el de los vecinos que prefieren no dar respuesta, los políticos que ponen excusas para descolgar un teléfono. Déjame que te cuente un secreto. Para contar este mar de rabia, a primeros de noviembre de 2023 empecé a hablar por Facebook con una persona que conoce muy bien qué es el narcotráfico, cómo se organiza, quién vende, dónde, cuándo se descargará un alijo. Creo que me estoy explicando. Quería que nos contase su historia, cómo acaba uno dedicándose a eso, cuánto se gana, cómo es y qué se siente.
Antes de las Navidades, Javi y yo quedamos con esa persona en una cafetería de un pueblo cercano a Barbate para conocernos, explicarle el documental, la idea que teníamos sobre esta historia. Nos citamos en un parking a las 10 en una mañana fresca y ventosa de diciembre. Mientras las vecinas del pueblo se daban codazos a nuestro paso señalando a nuestro acompañante, entramos en una cafetería cercana y durante casi una hora nos contó su historia, por qué empezó, por qué lo hizo, qué sentía, por qué no quería que los jóvenes lo siguieran haciendo. Hasta nos contó dónde se vendía droga, en qué locales, cuáles servían para blanquear dinero y si hay policías que colaboran con el narco. La conversación, tras varios tés, terminó amablemente citándonos después de las fiestas de Navidad para grabar una entrevista. Tras los turrones y villancicos de turno, el silencio. Porque, ¿cómo se cuenta una historia de la que nadie quiere hablar pero que todo el mundo conoce? ¿Cómo se cuenta el silencio? Mar de Rabia es una serie coproducida por Podium Podcast y Cora Media. Forma parte de WePod, un proyecto de colaboración financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Narración, Manu Tomillo. Investigación, reportaje y guión, Manu Tomillo, Javi Caminero, Francesca Berardi. Edición, Ana Rivera. Diseño de sonido, Elizabeth Bua. Diseño artístico, Agencia Player. Project Manager, Enar León. Productora ejecutiva, Ana Rivera. Coordinador de producción y redacción, Alexander Damiano Ricci, de Europod. Esta coproducción está financiada por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad exclusiva del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.